poquito más y se acerca al micrófono, sería excelente. Ya todo excelente. Ok, ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Se me congeló la imagen. Hola. Lo escuchamos, Sí, dice. se lo escucha. Sí. Hola. Ahora sí, creo que ya estoy nuevamente con señal. ¿Me escuchan? Sí, listen. Sí, listen. Gracias, ya los escucho también yo a ustedes, van a disculpar. Bien, entonces les decía que uno de las recomendaciones que sería interesante que formen parte del análisis que vayan a hacer ustedes en sus trabajos prácticos es el tema del público objetivo, ¿no? Mencionar cuál es el público objetivo al que ustedes creen que está direccionada la imagen, ¿no? O la publicidad. En este caso, si volvemos al ejemplo del perfume Doom, ¿no? Y si observamos a una persona como el modelo de la imagen, ¿qué información podemos obtener de este modelo? Podemos obtener una información primero de género, que es un perfume para varones, ¿no es cierto? Eso está clarito. Pero aunque sea algo tan explícito, tan claro, tenemos que colocarlo en nuestro análisis, ¿no? La edad. ¿Será que es un tipo joven? ¿Es un adolescente? ¿Ya es un hombre maduro o es un hombre de la tercera edad? ¿Qué ¿Cuál creen? fue su pregunta? Es un joven, como decía anteriormente, entre los 23 y 25 años. Correcto. Entonces el público meta de este perfume tal vez sean los jóvenes de la misma edad que intenta representar a través de su modelo. ¿No es cierto? Entonces, a eso me refería cuando le hacía la recomendación de tomar en cuenta también el público objetivo. Otra cosa que no debemos subestimar es, bueno, este punto 2 no tanto, porque esto es en el caso de que nosotros diseñemos o creemos una campaña que no creo que nos dé el tiempo, por lo corto que es este módulo, no nos daría el tiempo. Pero sí es importante tomar en cuenta también el relacionar la marca y su contexto. ¿Recuerdan la publicidad esa de la lata de Pepsi con el casco de Darth Vader que les mostré hace un par de días atrás o la semana pasada? Sí, listen. ¿Recuerdan que yo les decía de que Pepsi aprovechó la tendencia del estreno de esta película, que era la película como que más esperada del año, para adaptar su publicidad a esa tendencia, a esa moda, a esa coyuntura, a ese contexto? Entonces también sería bueno que en su análisis agreguen esa relación que tiene esa campaña con el contexto actual. ¿Por qué les digo? Porque de repente ustedes van a encontrar publicidades de productos X donde sus modelos estén, donde los modelos que estén en la imagen estén usando barbijos y estén echándose alcohol en gel en las manos. Entonces, esa puede ser una publicidad en la que la marca está relacionando sus productos a un contexto, que es el contexto del COVID, el contexto de la pandemia. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con relacionar la marca y su contexto. También sería interesante poder ver dentro del análisis
ese tipo de aportes, ¿ya? ¿Cuáles son las herramientas de un publicista? Pero antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que desee compartir o manifestar, o estamos bien. Más claro el agua. Todo bien, Licen. Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son las herramientas de un publicista? O sea, porque para entender también una publicidad, para entender un arte publicitario, para entender un spot audiovisual, para entender un jingle o una cuña radial, es importante que también sepamos cómo trabajan, cómo piensa el creador de eso, quien la crea, de qué recursos se basa, ¿no es cierto? A qué técnicas o métodos se apega para la construcción de ese tipo de campañas o de publicidad. Entonces, dentro de las primeras herramientas de un publicista está, por supuesto, la lengua y el habla, ¿no? Nuestro lenguaje. No es más que el lenguaje que utilizamos. Y es todo ese conjunto de signos, de señales, de símbolos que venimos hablando desde el primer día de clase, que ya son conocidas por nosotros. Por eso que habla que es un conjunto de convenciones necesarias que ya han sido adoptadas por nosotros y que han sido intuidas desde que estamos en el prekinder, ¿no es cierto? Entonces, y no para, ¿no? Por supuesto que no para, porque además de las cosas que ya están instauradas, veíamos que siempre nos vamos a enfrentar a modas, ¿no? A modas que vienen de otras partes o a modas que van sufriendo o a herencias que van sufriendo alteraciones de generación en generación también, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? La lengua y el habla, que es el lenguaje que nosotros utilizamos, nuestro idioma, con toda esa comprensión, con toda esa carga de significación que tenemos nosotros de cada uno de esos signos, de cada uno de esos símbolos, de cada una de esas palabras o de esas señales. Y tenemos el habla, que ya es un acto más individual, que es propio del ser humano, ¿no es cierto? Que, bueno, que es lo que nos diferencia con los animales, ¿no? El hecho de que podamos hablar y que eso es parte de la inteligencia con la que se nos ha creado, ¿no? Luego, otro de los recursos que utilizan los publicistas, y es ya parte de nuestro objeto de estudio durante este módulo, es el tema del significado y el significado. Y es lo que venimos tratando de investigar y de entender con las diferentes teorías, tanto del padre de la semiótica como es Saussure, como de los posteriores cientistas que han venido estudiando y que han venido ayudando a evolucionar los conceptos y los estudios de la semiótica del lenguaje, de la imagen. Entonces tenemos el significado y el significante. Y entendemos el significado como el concepto al cual corresponden las ideas, ¿no? El significado es el concepto o la definición de una cosa. Entonces, su más exacta característica es ser lo que otros no son, ¿no? Por ejemplo, gente, ¿qué es la gente? Son las personas, los seres humanos, ¿no? Aquí dice, pongo la figura, pero no, con la desconfiguración que he tenido de esto, no sé por qué, dónde se metió la imagen, la figura que estaba al lado de este texto. Pero bueno, gente, ¿no? Gente puede ser el ser humano, el grupo de personas, ¿no? Un ser humano, un grupo de personas, la gente en plural y la gente y una gente en singular, ¿no? Cuando decimos es buena gente.
Y también puede ser el nombre de algún producto X, ¿no? Hay un periódico aquí en Bolivia que se llama Gente, que es un periódico de Cochabamba. A nivel internacional hay una revista que se llama Gente, que es una revista de temas varios, es una revista de variedades. Entonces, pero el significado de gente es ese, ¿no? Es el ser humano o el grupo de seres humanos, ¿no es cierto? A que se le da ese denominativo, ¿no? Gente, persona. Y el significante, que es la serie de sonidos e incluso de imágenes y acústica, imagen acústica, que gracias a eso el signo se manifiesta. Gracias a ese sonido o a esa imagen, el signo se manifiesta. Y puede ser material y abstracto. Abstracto quiere decir algo también subjetivo, ¿no? Como venimos viéndolo con el tema de la connotación. Material porque lo percibimos sensorialmente, ¿no? Puede ser escrito, puede ser producido a través de una imagen, puede ser hablado, ¿no? E incluso, aunque no lo hablemos, como veíamos en la comunicación no verbal, incluso pues, nuestras expresiones nos delatan. Nuestras expresiones revelan, ¿no es cierto?, una intención, un estado de ánimo, una actitud. Entonces, por eso es que es material. Y abstracto o tangible también, que es un término que me gusta más que material. Y abstracto, porque lo decodificamos. Abstracto es lo subjetivo, ya es la percepción, el juicio de valor que nos provoca a nosotros esa imagen, esa palabra, esa voz o esa expresión. Porque puede haber expresiones y expresiones, ¿no? Si nosotros vemos una expresión X, para mí esa expresión como varón y como un varón maduro ya de casi 40 años, me puede provocar en la decodificación que yo haga o en la interpretación que yo haga, me puede provocar una reacción que puede ser totalmente distinta a la de una dama más joven que yo, de 18 a 20 años, con un criterio totalmente diferente al mío, con una carga emotiva o sensorial totalmente diferente a la mía, y con una experiencia generacional también totalmente diferente a la mía. Entonces, ambos vamos a percibir una misma expresión, un mismo concepto, una misma imagen de formas diferentes. Ese es el significante. Ahí radica la diferencia entre significado y significante, en que el significado es el concepto, la definición de una cosa tal cual es, pero el significante ya es esa valoración que desde lo más personal, desde lo más cultural, desde lo más identitario, cada una de las personas le da a ese concepto, a esa idea, a ese objeto. ¿Se dan cuenta? ¿Me dejo entender? Otro de los recursos que utilizan los publicistas es el sintagma y el paradigma. Que yo sé que les puede resultar un poco complicado porque efectivamente son términos muy técnicos usados en la lingüística. Pero vamos a tratar de aclararlo lo mejor posible y tampoco es algo que se tengan que asustar porque en teoría esto es algo que ya debieron llevar seguramente en lingüística, en ese módulo o en esa asignatura. Lo único que estamos haciendo en todo caso nosotros es recordar, y si no lo han llevado aún, bueno, ya les estoy adelantando algo para que lleguen a esa materia en todo caso en un futuro preparados. Entonces el sintagma son los elementos que se alinean en la cadena del habla uno tras otro, ¿no? El sintagma es, en otras palabras, son las oraciones que nosotros formamos, ¿no? No puede, por ejemplo, el sintagma no solo es aplicable a las palabras,
sino también al grupo de palabras, a las ideas, ¿no? Entonces, un ejemplo es, bueno, que hay una oración que no tiene mucho sentido, pero dice, no podemos decir dos palabras a la vez. Ese es un sintagma, una oración. Y el sintagma es continuo, es fluido, es concatenado, por eso es que nosotros, a manera que entablamos una conversación, en realidad lo que estamos haciendo es utilizando el sintagma. El recurso de la conversación es el sintagma. El recurso de las oraciones, de los textos, de los ensayos, las monografías, las tesis, es el sintagma. El recurso lingüístico, por supuesto, técnicamente hablando. Y a la vez puede ser vehículo de sentido solo si éste está articulado, solo si se forma una oración, entonces tiene sentido, ¿no? Porque no es lo mismo decir, no podemos, pero no podemos ¿qué? Eso no tiene sentido. Entonces no es un sintagma, son solamente sílabas. Entonces, ahora si completamos la oración con no podemos decir dos palabras a la vez, ahí ya tiene más sentido, ¿no? Porque está diciéndonos de que no tenemos dos lenguas para hablar de manera simultánea. En cuanto en cuanto a la combinación o a la relación que hay entre sintagma y paradigma, son simplemente asociaciones mentales. El paradigma tiene que ver un poco más con la parte cerebral, con la parte memorística, con la parte de interpretar, de saber analizar, o sea, de todo lo que estamos haciendo nosotros ahorita, tratando de identificar, comprender el mensaje que hay detrás de cada imagen, detrás de cada palabra, detrás de cada expresión, ¿no? Entonces es un trabajo más mental. Por eso es que técnicamente a esa función se le denomina como paradigma, ¿no? Por eso es que también más adelante, porque ustedes todavía están venciendo el segundo semestre, pero con seguridad que más adelante este va a ser un término mucho más familiar para ustedes, porque incluso tiene dos concepciones, ¿no? El tema del paradigma. Y una segunda concepción del paradigma tiene que ver con los modelos de conducta, modelos teóricos, modelos conceptuales. Entonces, va a ser un término con el que ustedes se van a familiarizar hasta el momento que salgan, concluyan sus estudios universitarios. Pero que tiene que ver más que todo con esa asociación mental, ¿no? Por eso es que sintagma y paradigma son como un matrimonio, son interdependientes, ya no existe el uno sin el otro. Porque lógicamente el paradigma es el que ayuda a comprender, a revelar, a distinguir, a identificar, como les decía, el sentido o el significado de esa palabra, de esa oración, de esa imagen o de esa expresión. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, porque teóricamente hemos concluido esta parte. Si está todo bien, yo quiero cerrar con un nuevo video que tiene sentido con esto de lo que acabamos de hablar, del paradigma, de lo paradigmático. Entonces, denme un segundo para que pueda colgar el video. Y este video es bastante interesante por los datos que ustedes pueden obtener, por los datos que arroja, producto también de un estudio científico. Tiene base científica. ¿Por qué tu cerebro se siente atraído por el lenguaje visual? Esto se debe porque el uso del lenguaje visual ha ido aumentando en todos los aspectos de la vida, como las redes sociales, televisión o publicidad, entre otros. ¿Pero por qué esto es tan importante? Porque es algo que no podemos detener, el uso
Un segundo que estoy con mi computadora media loquita. Licen, se cortó. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, listen. ¿Pueden ver los muñequitos en la pantalla que dice lenguaje visual en la puerta? Sí. Sí. Ya, de acuerdo. Entonces vamos a empezar a proyectar el video. Atentos, por favor. ¿Por qué tu cerebro se siente atraído por el lenguaje visual? Esto se debe porque el uso del lenguaje visual ha ido aumentando en todos los aspectos de la vida, como las redes sociales, televisión, publicidad, entre otros. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque es algo que no podemos detener. El uso del lenguaje visual ha aumentado un 142% en los diarios, un 400% en la literatura y un 9.900% en la web. Esto sucede porque el 70% de los sensores receptores de nuestro cuerpo están en nuestros ojos. Casi el 50% de nuestro cerebro está envuelto en un procesamiento visual. Y además, porque entendemos el sentido de una escena visual en menos de un décimo de segundo. Por ejemplo, el lenguaje visual es usado en las señales de tránsito, ya que solo se necesita 150 milésimas de segundo para que un símbolo sea procesado en nuestro cerebro y 100 milésimas de segundo para entender su significado. ¿Con cuál de estas dos opciones entendiste más rápido el significado de esta señal de tránsito? Si aún no lo crees, acá van algunos datos de estudio del uso del lenguaje visual. Cuando compras una silla nueva, las instrucciones son muy importantes y un estudio concluyó que quienes siguen instrucciones con dibujos y texto lo hacen un 323% mejor que los que siguen direcciones sin dibujos. El 80% de los investigadores encontró que las imágenes coloridas aumentan la disposición a leer en un 80%. Por otro lado, un estudio realizado por Robert Horn de la Universidad de Wharton en Estados Unidos indicó que las reuniones que usan el lenguaje visual se acortan un 24%, que las presentaciones que usan el lenguaje visual son un 17% más convincentes, y que los grupos que usan el lenguaje visual aumentan un 21% la habilidad de llegar a un consenso. De esta forma, se demuestra que el lenguaje visual puede ser usado para distintos aspectos de la vida personal y laboral con gran efectividad. Te invitamos a descubrir lo que puedes lograr con el lenguaje visual. Si te interesa, suscríbete para ver nuevos videos o visita mi web www.lentex.cl y empieza a ver el mundo con otros lentes. Miren cómo el tema del lenguaje visual, como cerraba este video, ayuda no solamente a la parte comercial, del marketing o publicitaria, sino en nuestro día a día, en la parte laboral. Yo les aseguro que no sería lo mismo si nosotros en la universidad como docente les presentamos un tema a diario, haciendo un repaso simplemente desde una hoja de Word con puro texto, ¿no? No va a ser nunca lo mismo a que se lo presente en un PowerPoint donde hayan imágenes, donde hayan videos, donde haya colores, donde haya diferentes tipos de letras, donde hayan imágenes, que eso, como indicaban los datos que mostramos en este video, hace que sea mucho más comprensible para nuestro público meta, para nuestros usuarios, para nuestros, en este caso el ejemplo que les doy de los estudiantes, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el trabajo de ustedes, cada uno. Si ustedes le dicen, preséntenme su propuesta a su jefe o el directorio, o su jefe inmediato le dice, me interesa su idea, lo que usted me está proponiendo, pero haga una presentación y compártamela para ver si la echamos a andar o no. No va a ir usted con una hoja de Word, ¿no ves? Y le va a presentar puro texto. Vamos a tener que hacer una presentación en PowerPoint o en alguna aplicación que sea más didáctica, más atractiva, porque también no se olviden esa gran frase que tiene mucha verdad de que una imagen vale más que 1000 palabras y de que todo entra por los ojos.
¿no? Entonces, esas dos frases son clave y le dan de alguna manera la razón a esta ciencia, pues, ¿no? A este estudio del lenguaje de la imagen. Y mucho más ahora, como les decía, que si esto del lenguaje de la imagen es una ciencia que se viene estudiando desde hace más de 100 años, creo, hoy, en este preciso momento, en este siglo XXI, está siendo mucho más explotada que nunca. Estamos en el momento, no sé si decirles incluso si en la década, posiblemente ya, estamos en la década de la imagen, o estamos en la época dorada de la imagen. Entonces, por eso es que es tan importante esta primera asignatura, porque esta asignatura es la base teórica de todo el diseño y la producción de imágenes que ustedes van a desarrollar de aquí en adelante con la carrera. Esta es la base teórica para cuando ustedes empiecen a trabajar storyboards para videoclips, para spots publicitarios, para dramas, para películas, cortometrajes. Esta es la base teórica que a ustedes les va a servir para que empiecen a desarrollar afiches, para que empiecen a desarrollar trípticos, volantes, para que empiecen a desarrollar los artes publicitarios que se van a publicar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Entonces, es la base teórica para cuando ustedes hagan GIF, editen video, propongan presentaciones. O sea, eso es lo importante de esta asignatura. Es el puntapié inicial, es la base teórica que a ustedes les va a servir para comprenderme. Por eso es que el objetivo de esta asignatura es que ustedes comprendan el mensaje de cada imagen, que ustedes aprendan a identificar cómo está compuesta una imagen, cuáles son sus características, cuáles son su significado. ¿Se dan cuenta? Entonces, son temas muy lindos porque cada imagen, cada texto, cada dibujo que ustedes utilicen, por más que no sea una imagen fotográfica o creada digitalmente, puede ser un dibujo lo más sencillo, como estos lentes, estos anteojos que vemos en la imagen, tienen una carga comunicativa interesante que tenemos que descubrir, que es importante por descubrir. Joel Rodrigo dice, recuerdo que incluso en el colegio, cuando había exposiciones, se veía un poco mal que solo en las cartulinas se vieran letras y no hubiera ninguna imagen que hablara del tema, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Eso, imagínense, ya estamos pues desde el colegio, estamos con ese chip de que necesitamos las imágenes para reforzar el mensaje que nosotros estamos trabajando, que estamos consumiendo o recibiendo. Jóvenes, yo les quiero pedir si podemos terminar antes esta clase de hoy. La verdad que no me siento muy bien. Necesito ir a hacerme chequear. Algo me ha sentado mal. Pero no me gustaría despedirme. Yo les prometo que el viernes vamos a compensar con un poquito más de tiempo. Pero no quiero despedirme sin antes preguntarles cómo les ha ido con el tema del trabajo, si están avanzando, si han podido identificar ya claramente a los autores con ese que lo hemos resaltado en amarillo. ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme un poquito, por favor. Buenas noches. No se preocupe con respecto a lo de su salud, pues nomás bien tranquilo, porque siempre está primero la salud ante todo, así que